Buenas tardes, hermanos, el Santo de Israel. Volvimos otra vez con un tema muy importante, muy esencial para la vida de los padres y sobre todo los jóvenes y los hijos. Ayer fui a una campaña en una carpa al aire libre y me quedé impresionando la cantidad de jóvenes, niños, niñas, con una necesidad y un amor que falta del Señor Jesús. Cuando el pastor, predicador, de una palabra para ver quienes quisieran, nunca habían aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador y pasaron enfrente al altar. Pasó algo impresionante. Lo he visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero lo más importante de esto fue que eran muchos jovencitos, niñas, niños chiquitos, 10, 7, 15, 20. Y uno se le alegra el corazón porque sabe que allá afuera en el mundo el maligno los quiere adoctrinar. Y es que cosa más rara. Y la gente no puede ver eso. Primeramente, el gran truco del enemigo es que hacerte creer que no existe. Está escondido y no le gusta que nadie lo evidencie o lo exponga, porque él su estrategia es estar escondido, ¿verdad? Operando en lo oscuro. Como cuando tienes a una persona que le caes mal y está haciéndote la vida imposible sin que te des cuenta, pero se finge ser tu amigo o escondida, ¿verdad? Sin que tú lo veas, él está operando, moviendo sus fichas para verte caer. También sucede con las esposas o esposos. Pero bueno, el punto son los jóvenes. Yo me he fijado que en una ocasión me tocó verlos, Dios permitió que los viera, como cuando se topan a una persona que pertenece a alguna pandilla o alguna ganga, ellos usan una estrategia muy astuta para poderlos jalar. Primero les ofrecen protección y luego les dan regalos, los abrazan, les hacen demostrar, pero es una estrategia que les caes bien, que te aprecian y que son como el hermano mayor que nunca tuviste y que te van a proteger, incluso te van a regalar cosas, te van a dar dinero, te van a dar lo que tú quieras comer, las mejores comidas, ropa, perfumes, todo lo que quieras. Pero el final se esconde una maniobra que lo que realmente quieren es que te vengas de su lado, convencerte, y ya que te convencen, ahora para pactar la amistad, ellos te piden que te hagas un tatuaje. Y cuando ya te haces un tatuaje, estás haciendo un pacto con ellos. Tú ya perteneces a ellos y ya te señalan como ellos. Y después de eso del pacto y ahora pues sigue que te mandan a hacer cosas malas para demostrar que estás con ellos. Pruebas. Yo lo he visto mucho en los jóvenes. Mandan a hacer robos, crímenes, cosas así horribles que realmente son puras maldiciones que acarreas para la vida de la persona, del joven que supuestamente la persona que lo iba a cuidar y adoctrinar, ahora lo está utilizando para hacer cosas malas, ¿verdad? Para delinquir, para que él mismo se autodestruya. Y en realidad la persona que estaba escondida, que se decía ser su amigo, estaba siendo influenciado por el enemigo para poderlo engañar, porque el enemigo es padre de mentira. Él vino a robar, a matar, a engañar y a destruir. Eso no juega limpio, cosa contraria de Jesucristo. Jesucristo es fiel, es amoroso, responde, te protege, te cuida, te bendice y hace de ti la mejor persona. Y te acerca con personas que están a tu mismo nivel y a tu misma altura. Y también te capacita, te manda a la escuela, te manda a estudiar,
te enseña, te va puliendo para convertirte en una mejor persona. Y lo más importante y más hermoso es que Él te bendice a tus hijos, te los protege, te los cuida. Cosa contraria del enemigo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice en el mandamiento, me parece ser que es 4, dice, y muchas de las cosas, de las maldiciones que la gente acarrea, incluso hay maldiciones que, pues la mayoría de las maldiciones son generacionales, que no las conoces. Pero dice el mandamiento, dice, yo visito la maldad de los padres. Está en Éxodo 20. Yo visito la maldad de los padres en la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hacen iniquidad. Yo lo he mencionado en otros videos. Iniquidad es el pecado del pasado que se quedó sin confesar. Y ese pecado sin confesar, lamentablemente, el enemigo lo lleva a la corte del cielo, presenta el caso y luego pide permiso para poder tocar a la persona, ya sea joven, el niño, no le importa la edad que sea, es un aprovechado y abusivo. Por eso ves personas que tú los ves y son niños, les va muy mal de niños, crecen y tienen actitudes de rebeldía, enojados, resentidos, amargados y todo ese tipo de combinaciones de sentimientos que han adquirido a consecuencia de su niñez o de lo que vivieron o lo que han experimentado, trae como consecuencias problemas futuros, pleitos, drogadicciones, contiendas, chismes, puras cosas malas que le pasan porque está pagando una maldición. Muchas de las veces las maldiciones ni siquiera él las provocó, fueron provocadas la mayoría por su mamá, por su papá o por su abuelo o abuela, tatarabuelo, bisabuelo. En el árbol genealógico, todas esas maldiciones que se quedaron sin confesar y sin pedir perdón, el enemigo es el mismo enemigo de siempre, y Dios es el mismo de siempre, y Jesús es el mismo de siempre, pero él agarra esa acusación, la guarda las pruebas y luego las lleva al Tribunal Supremo, en el juez justo, y las presenta. Y como yo lo he dicho en otros videos, cuando él se presenta a una corte, él no necesita que tú te presentes. El fiscal va y le presenta las pruebas al juez o en el tribunal y él pide una orden. Lo vemos en Job, cómo fue a acusar a Job sin Job tan presente. Y se le da un decreto, un papel legal donde él puede tocar a la persona. Ya no está la papá, ya no está la mamá, ya no está el abuelo, pero queda un pecado sin pagar, sin llevarse a cabo. Y es como se abre una maldición. Por esas personas que tú las ves, dices, este es hijo de fulano o nieto de alguien, ¿verdad? Y lo ves que le va bien mal y dices, ¿por qué me va bien mal? ¿Por qué todo lo que hago fracaso? ¿Por qué todo lo que hago me va mal? Reprendo en el nombre de Jesús. Es la consecuencia de una maldición generacional que gracias a tu padre o gracias a tu madre, ahora tú estás pagando. Por eso dice la palabra, yo visito la maldad de los padres en los hijos, tercera y cuarta generación. Pero ahí mismo también Dios te da la oportunidad. Dice, porque Dios es un Dios justo. Él te dice, si confesaras con tu boca y pidieras misericordia, alcanzarás misericordia y yo te perdonaré. Y entonces es cuando uno le pide al Señor que funcione la gracia de Jesús, que la aplique en su vida. Y la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario nos cubre de todo pecado y nos limpia. Pero para eso hay que llevar tu caso a la corte, hay que pedir una audiencia en oración. Ahí vemos el versículo de la viuda insistente que dice que un día vino una viuda, es una parábola, a pedir una audiencia al juez, ¿verdad? Y iba constantemente a pedir, ¿y cómo lo hacía? En oración. Estaba orando, 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 la viuda insistente pidiendo que se le abriera
un caso en la corte que quería una orden de restricción y quería que le quitaran a su enemigo, a su adversario, al acusador, el Satanás, que el Señor lo reprenda. Y el juez le otorgó una orden y lo alejó. Pero muchas de las personas no tienen ese corazón o no tienen esa humildad para reconocer y pedir perdón. Entonces el familiar o la persona muchas veces muere o llega con una enfermedad o le pasan por las cosas horribles, vive por las maldiciones y no encuentra la raíz. Pues ahí tiene la raíz, el pecado generacional, sin confesar. Y el punto es de que le pongo como referencia y como idea esta plática para que usted vea lo contrario cuando una persona se acerca a Jesús y lo reconoce desde joven y entrega su vida a Jesús y lo reconoce como su Señor y Salvador. Entonces en ese momento ya ese es un pacto con Dios verbal y físico, pero se sella en el cielo. No necesita estar presente Jesús. Está el Espíritu de Dios presente. Cuando estás en un servicio como el de anoche, ¿verdad? Que estábamos en la carpa, el predicador o el profeta hace una exhortación, ya que terminó de enseñar y predicar, y pide quien quiere pasar enfrente. Y dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino. Pues niños pequeños de todas las edades, de 5, 10, 15, 20, 25, yo creo que el más joven era 22, eran jóvenes valientes, porque todos pasaron enfrente y tomaron la decisión valiente de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y permitir que el Señor los moldee y los haga a su imagen y semejanza, ¿verdad? Sabemos que somos personas imperfectas, pero tenemos un Dios perfecto, que Él nos va a trabajar en nosotros y necesita que nosotros hagamos nuestra propia parte para Él trabajar, para Él instruirnos, para Él educarnos, para Él ponernos con las personas correctas, para que vaya creciendo nuestra formación, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de relacionarse y sobre todo nuestra forma de relacionarnos con nuestra familia y ser un ejemplo para los demás, ¿verdad? Cosa contraria que hace el enemigo te quiere ver más malo, los tatúa a todos, los deja a todos que parecen, disculpen la palabra, pero no se mira nada bien, tú los ves y te asustan. Pues el enemigo quiere que se parezcan a él. Por eso tú los ves todos tatuados, todos rayados, y los ves y te dan un susto donde los ves, ¿verdad? Cosa contraria con los hijos de Dios. Los hijos de Dios, Dios no permite ni un tatuaje, ni una perforación, no permite nada de eso. Entonces, quiero que vean la diferencia entre ser un joven que se deja adoctrinar por el enemigo y un joven que se deja y se entrega a Jesucristo para que el Señor obre en su vida y el Señor lo use. Y él, aunque sea joven, Dios lo va a usar de una manera de acuerdo a su capacidad, entonces, y su disposición, porque es un equipo, no se puede trabajar solo. Somos un equipo. Dios hace su parte y tú haces la tuya. Pero yo me he fijado por experiencia propia, yo he estado en lugares, en prisiones, donde una persona genuina, verdadera, ¿verdad? Y con toda la puerta cerrada, puede impactar a millones y millones de niños malos que se conviertan a buenos. Porque no van a negar, ¿verdad? Pero cuando tú ves una persona y lo ves sin juzgar a nadie, ¿verdad? Porque Dios no nos manda a juzgar, tú lo ves y dices, tú pones a una persona que anda en la calle haciendo y deshaciendo cosas malas, precisamente ese es el mismo punto, que él está haciendo más iniquidades, más maldiciones, más pecados, acarreándolos para precisamente sus hijos, pero no lo sabe. No lo sabe porque nadie le ha dicho que lamentablemente todas esas maldiciones, todos esos crímenes, todos esos homicidios, todas esas cosas malas que hace, está precisamente en rebeldía contra Dios, contra su palabra y con lo que Dios estableció y contra la gente.
contra todo, está en rebeldía contra todo. Lo está matando, está robando, se está drogando, haciendo puras cosas malas, llenando su vida de iniquidad y de pecado. Pero si tú lo pones a él y pones una persona que va a la iglesia, que desde joven aceptó a Jesucristo, y no es por discriminar a nadie, tú dices, ¿a cuál me quiero parecer? Al que está todo tatuado, que tiene tatuada la cara, ¿verdad? Y se le ve el sufrimiento, se le ve la posesión, se le ve lo que tiene, y ves una persona que le sirve a Dios desde pequeño, dices, wow. No sé ustedes, ¿verdad? Pero a mí, en mi opinión personal, prefiero parecerme al niño que se entregó a Jesús desde joven. Pero muchas veces no es tanto la, la culpa de ellos, es culpa de nosotros que somos los padres. Porque dice la palabra que al niño le tienes que instruir desde pequeño y también le tienes que castigar, porque el padre que castiga a sus hijos es por amor, precisamente para evitar que cuando sea un joven, un adolescente, vaya tomando ese camino malo, ese camino de destrucción. Entonces, dice, instruye al niño desde pequeño y de grande no se apartará, ¿verdad? Bueno, aunque sabemos que hay niños que hacen lo que quieren, pero al menos ya le sembró la semilla, ya le sembraste el evangelio, ya conoce a Jesús. Muchas veces, y a mí me ha pasado, que te vas al mundo, porque el enemigo es bien astuto. Él te dice, mira, allá está todo aburrido, aquí hay fiestas, aquí hay amigos, aquí hay amigas. Te ponen un maletín lleno de puras cosas malas, drogas, cerveza, música mundana, pura cosa mala, ¿verdad? Y dice, escoge. Y Jesús te pone una palabra, una Biblia. Aquí está la Biblia. ¿Qué camino quieres agarrar? ¿Blanco o negro? ¿Muerte o destrucción? Dios no te fuerza, nunca va a forzar a nadie, nunca va a violar el libre albedrío de la persona. Pero lamentablemente los caminos malos terminan en cosas malas, nunca terminan en nada bueno. Ya lo hemos visto toda la vida. Entonces, apartarse del pecado, vivir una vida consagrada a Dios, buscar amistades que te ayuden a crecer, que te ayuden a ser una mejor joven, una mejor persona, buscar un mentor, una persona que tenga más experiencia para que te pueda transmitir la enseñanza, lo que Dios le ha enseñado a él y puedas ser una mejor persona, sabia, inteligente. Puedes leer los proverbios, los salmos, cuando los lees, lee bien la palabra varias veces hasta que te la grabe. Y aparte que la vivas, ¿verdad? Porque dice la palabra, sin obra está muerta, pero la palabra te va a hacer sabia porque te va a aconsejar. Y hay uno de los proverbios dice también, dice que vendrán amigos falsos y malos que te dicen, vente, vamos a hacer maldades, vamos a robar, vamos a matar, y nos dividimos el botín. Lo que quieren es tu destrucción. Muchas veces ni ellos mismos saben que van a ser destruidos por sus mismas acciones, porque en lo espiritual Dios no se queda con nada. Dios juzga. Dice, yo perdono la maldad. Dice uno de los versículos, yo perdono la maldad. Dice, pero no hago pasar al culpable por inocente. Dios es el juez de toda la tierra. Y Él te va a juzgar de acuerdo a tu boca, tu lenguaje, tu forma de relacionarte, con lo que hagas, con lo que no hagas. Nada está oculto a los ojos de Dios. Nada. Todo tiene millares y millares de ángeles que van y reportan todo. Y todo queda grabado, escrito para el día final. Y fíjate, que yo he descubierto algo que me queda sorprendido. Mucha gente no lo sabe. Les voy a agarrar un secreto. Que cuando tú andas en fornicación o en adulterio, creyéndote muy listo, cayendo en violando todos los pecados, ahí entra una maldición de pobreza, ¿sí? Que el enemigo utiliza, el mismo que te va a tentar, el mismo que te dice que hagas lo incorrecto, que no te cases, que andes agarrando una novia, otra novia, otra novia, eso se llama fornicación. Cuando estás casado, estar casado y tener diferentes novias se llama adulterio. Entonces, esos pecados que en el mundo son normales, le llaman enamoramiento y juegos y novias, esos abren una maldición de pobreza,
porque estás en rebeldía y en pecado. Y Dios no bendice a los que andan en pecados. Entonces vas a estar batallando toda tu vida si no dejas de estar haciendo lo incorrecto. Si tienes a alguien que Dios puso en tu camino, conócela bien, vayan, busquen la presencia de Dios, conságranse para el Señor, cásense. Y ya que se casen, entonces cuando tú puedes, porque tú puedes ser bendecido, porque Dios bendice el matrimonio, Dios bendice la familia. Pero si estás en fornicación, en adulterio, en borracheras, en drogas, malas amistades, escuchando pura basura en tu mente, eso va a abrir maldiciones a tu vida y te van a seguir, dice. Y te seguirán todas estas maldiciones y te alcanzarán, dice Deuteronomio 28. Cuando tú lees las maldiciones, primero te da las bendiciones, ¿verdad? Y después las maldiciones. Te vas a escoger primero las bendiciones, porque Dios siempre quiere lo bueno. Y al último te pone las maldiciones. Las bendiciones son como unas 2 hojas, pero las maldiciones son como 5 que te quedas. Y cuando tú lees las maldiciones en Deuteronomio 28 y dices, y comparas tu vida y te pones a pensar y meditas, dices, wow, todo esto es verdad, porque todo esto yo lo he vivido por andar de cabezón, por andar de necio y por no saber escuchar y por no buscar una persona preparada que te ayude, que te guíe y que te dé un buen consejo. Fíjense, yo les voy a hacer un comentario muy personal, ¿verdad? Yo cuando era joven, yo, mi mamá siempre ha estado del lado del Señor, era católica, es católica. Yo soy católico convertido al cristianismo, pero el punto es que mi madre fue la que me inculcó las cosas del Señor. Lo poco, lo mucho que ella sabía, yo lo aprendí de él. Fue una semillita que ella sembró. Y mi mamá ayudaba a muchos jóvenes y muchos niños porque ella predicaba el Evangelio, daba catecismo cuando era joven. Pero el punto es de que ah, si no hubiera sido por mi madre, pues yo no anduviera ahorita como estoy, ¿verdad? Que me he convertido en un hijo del Señor y he entregado mi vida y he cambiado. Pero el punto que quiero señalar es que todas las amistades que yo conocí, ninguno tenía a Dios en su corazón, ninguno era cristiano. Entonces, de que yo conocí a mis 40 años, ninguno me habló de Dios. Fíjense la importancia de conocer un joven que te hable de Dios, un joven que se haya entregado al Señor. Ninguno me dio un consejo sabio. Todos me invitaban a hacer maldades, a hacer puras cosas del mundo. Ninguno. Hasta que yo fui a una iglesia fue cuando me di cuenta que el enemigo me decía, te susurra la mente, te dice, no vayas a la iglesia, no te acerques, eres un pecador, Dios no te quiere, Dios no te ama. Mentiras del enemigo. Escuchar las palabras del enemigo es la peor cosa que puedes hacer. Dios te ama, Dios te trajo a este mundo, Dios te dio una vida, Dios te dio un destino, Dios te protege. No le perteneces al enemigo, le perteneces a Dios. El enemigo no te trajo a este mundo. El enemigo no trae nada, no puede dar vida, no puede dar paz, no puede dar amor porque no lo tiene y nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, le perteneces a Dios. Pero ya es decisión muy personal, ¿verdad? Si tú quieres seguir la vida con las corrientes de este mundo, creyéndole al enemigo que anda en este mundo, matando, robando y destruyendo, o creerle y acercarte a Dios y apartarte, vivir una vida consagrada, íntegra, delante del Señor y no delante del Señor. Como ven la gran diferencia de conocer a una persona que te hable de Dios, que te dé un buen consejo, desperdicié 40 años de mi vida tirados a la basura. Pero gracias a Dios, Dios tuvo misericordia y me perdonó. Y me acerqué al Señor. Y cuando me acerco me doy cuenta que Dios me ama, me perdona como el hijo pródigo, me acepta, me pone en mi anillo, me lava, me reviste y me da mi lugar. Y me aparta del mundo y del mal. Y me perdona, que es lo más importante. Entonces, es muy importante que te acerques a alguien de Dios, no te acerques a un pandillero, un bandido, un ratero. Eso no tiene nada que enseñar. Eso va a terminar mal y lo hemos mirado muchas veces si no se arrepienten. Dios les da la oportunidad a todos de arrepentirse,
pero si no se arrepienten, también Dios es fuego consumidor. Bueno, les dejo este podcast y espero que les sirva como consejo y no desperdicien su vida. Empiecen desde joven, hagan lo correcto, busquen a Dios, entréguense al Señor, hagan un pacto con Él, acéptenlo en su corazón como Señor y Salvador. Busquen personas de su misma en una iglesia, congréguense, lean la palabra, santifíquense, vivan una vida apartada, feliz, y todas las bendiciones les alcanzarán. Y lo mejor de todo es que las promesas de Dios se cumplirán en todos sus hijos y nietos y nietas. Una vida de bendición. Herédenle a sus hijos, hijas, nietos, una vida de bendición, no una vida de maldición. Hagan lo correcto y mirarán cómo Dios enderezará su camino, los perdonará, los hará unas mejores personas, los instruirá, los capacitará, los protegerá y apartará de ustedes cualquier cosa mala y pondrá un cerco de protección sobre sus vidas, sobre sus familias, porque Dios es bueno, misericordioso, grande en misericordia y grande en perdón y en poder, ni se diga, para que sepan que no hay nadie que tenga más poder en este mundo, ni el de blanco, ni el de negro, ni el de rojo, ni el de verde, pero de blanco es el Espíritu Santo. Ningún poder tiene más poder que Jesucristo. Nadie tiene más poder que el Padre Celestial. Así es que ya saben, sean inteligentes, busquen al Señor, no por interés, búsquenlo por amor, por gratitud, ¿verdad? Deben de saber que Dios es justo, amor, pero también es fuego consumidor. Hay que andarse con cuidado, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso mismo segará del cielo. Bueno, les dejo este podcast. Estamos pendientes de otro nuevo podcast, El Santo de Israel. Bendiciones. Shalom, shalom.